Hola, ¿qué tal? A todos nuestros estudiantes y maestros de homeopatía, bienvenidos a otra inmersión profunda. Un gusto saludarlos. Hoy nos adentramos en el capítulo 3 del libro Homeopatía y leyes biológicas. Sí, un libro fascinante, ¿verdad? Totalmente. Y es que su autor, Juan Manuel Alejandro Torres Hernández, combina su experiencia como psicólogo y homeópata. Exacto, y vaya que lo hace bien. Justamente, hoy nos vamos a enfocar en las conexiones entre el trabajo del Dr. Hammer y los principios de Hahnemann. Ahí les va. Prepárense para descubrir esas fascinantes relaciones. Porque tanto la homeopatía como las leyes biológicas nos invitan a ver la salud de manera integral. Sí, de una forma holística, considerando todos los aspectos del ser humano. O sea, mente, cuerpo y emociones, todo interconectado. Totalmente. Y aquí viene lo interesante. Ambas perspectivas nos alejan de esa idea de que la enfermedad es un enemigo a combatir. Es más bien un proceso con sentido, ¿no? Sí, una respuesta biológica de supervivencia que busca la autorrecuperación. Y en este punto, el Dr. Hammer, con su concepto de conflictos biológicos, profundiza en cómo eventos inesperados, con una alta carga emocional, impactan nuestro organismo. Sí, pero ojo, a nivel biológico. O sea, no solo se trata del impacto emocional, sino de cómo se traduce en nuestro cuerpo. Exacto, y a veces de maneras que ni imaginamos. Por ejemplo, pensemos en un susto muy fuerte, una pérdida inesperada o una separación difícil. Ahí está, cada evento, cada conflicto deja una huella. Y esa huella, aunque no lo creamos, puede manifestarse como un síntoma físico. Tal cual. Es increíble cómo la mente y el cuerpo están tan conectados. Y justo ahí me surge la pregunta, ¿cómo conectamos esto con la homeopatía que ya conocemos? Buena pregunta. Aunque en la homeopatía tradicional siempre hemos considerado la parte emocional y mental del paciente. Sí, la individualidad del paciente siempre ha sido central. Gamer nos lleva un paso más allá. ¿En qué sentido? Nos ayuda a comprender con mayor precisión las respuestas biológicas que se activan ante esos eventos y cómo se traducen en síntomas. Es como si nos diera una lupa para ver el origen de la enfermedad Exactamente. Una lupa para entender el lenguaje del cuerpo. Y para comprender mejor cómo funcionan estos conflictos biológicos, Hammer propone las 5 leyes biológicas. Sí, son como los pilares de su sistema. Me intriga. Podríamos explorarlas un poquito. Sobre todo para nuestros oyentes que se preguntan cómo aplicarlas en su práctica homeopática. Claro que sí. Cada una de estas leyes nos da una pieza clave para comprender la respuesta del cuerpo. Ajá, es como un rompecabezas. Por ejemplo, la tercera ley, la del sistema ontogenético de tumores y equivalentes de cáncer. Esa suena interesante. Esta ley nos habla de cómo reaccionan los órganos a tipos específicos de conflictos según su origen embrionario. O sea, no todos los órganos reaccionan de la misma manera ante un conflicto, ¿cierto? Exacto. Cada órgano tiene su propia historia, por decirlo de alguna manera. Y esa historia se remonta a su origen embrionario. Así es. Y para entender esta ley es importante recordar las capas embrionarias. Ah, sí. El endodermo, mesodermo y ectodermo. Esas mismas. Cada capa da origen a diferentes órganos y cada órgano tendrá una respuesta específica. Es como si cada capa tuviera una personalidad propia. Me gusta esa analogía. ¿Nos podrías dar un ejemplo para entenderlo mejor? Claro. Pensemos en el endodermo, que da origen a órganos como el estómago, el hígado o los pulmones. Órganos vitales. Estos órganos, ante un conflicto de bocado, podrían desarrollar tumores en la fase activa del conflicto. ¿Conflicto de bocado? ¿A qué te refieres? Es la incapacidad de obtener o retener algo que se necesita. Ya veo. Como cuando alguien se siente incapaz de conseguir alimento o de asimilar una situación. Exactamente. Algo que se necesita para sobrevivir, ya sea en sentido literal o figurado. Interesante. Entonces, si alguien vive un conflicto relacionado con la supervivencia, la capa embrionaria del endodermo sería la más afectada. Así es. Y aquí veo una conexión con la homeopatía. A ver, cuéntanos. ¿Recuerdas el concepto de miasmas? Claro. Podríamos decir que la predisposición miasmática de una persona podría influir en qué capa embrionaria es más susceptible. Es una idea muy interesante, como si Hammer nos estuviera dando una explicación biológica a lo que Hahnemann ya había observado a nivel energético. Exacto. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay muchas más conexiones entre la homeopatía y las leyes biológicas. Esto se pone cada vez mejor. Sí, y en la siguiente parte veremos cómo aplicar este conocimiento a nuestra práctica. No me lo pierdo. Hasta la próxima. Y es que justo ahí es donde se pone bueno, porque no solo entendemos el origen de los síntomas, sino que también podemos identificar en qué fase del proceso se encuentra el paciente. Claro,
porque no es lo mismo atender a un paciente que está en la fase activa del conflicto que a uno que ya está en la fase de curación. Exactamente. Y aquí es donde las leyes biológicas nos dan una herramienta valiosísima para la toma del caso y la selección del remedio. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un paciente con un fuerte dolor de cabeza. Un clásico en la consulta, ¿no? Dolor de cabeza. Sin duda. Pero si además de los síntomas entendemos que ese dolor de cabeza está relacionado con un conflicto de devaluación y que el paciente se encuentra en la fase activa del conflicto. Espérame, conflicto de devaluación. Espérame. Conflicto de devaluación, ¿qué es eso? Bueno, Hammer habla de diferentes tipos de conflictos biológicos y la devaluación se refiere a una situación en la que la persona siente que no vale lo suficiente. Ajá, como cuando alguien se siente incapaz de hacer algo bien. Exacto. O cuando siente que no es lo suficientemente bueno para un trabajo. O para una relación, incluso. Exacto. Y ese sentimiento de no valer puede impactar a nivel biológico, manifestándose en diferentes síntomas, como el dolor de cabeza. Es increíble cómo las emociones pueden afectar al cuerpo de esa manera. Totalmente. Y si retomamos el ejemplo del paciente con dolor de cabeza, si sabemos que está en la fase activa del conflicto de devaluación, podemos elegir un remedio que cubra tanto el síntoma físico como el estado emocional. O sea, un remedio que tenga en su patogenesia tanto el dolor de cabeza como la sensación de inferioridad. Exactamente. Podríamos pensar en remedios como Staphysagra o Natrium muriaticum, que son conocidos por su acción en personas sensibles. Claro, personas que se sienten heridas con facilidad y que tienden a guardarse sus emociones. Exactamente. Y ahora, ¿qué pasaría si el paciente ya está en la fase de curación? Buena pregunta. ¿Cambiaría el enfoque del tratamiento? Por supuesto. En la fase de curación, el cuerpo está trabajando para restablecer el equilibrio y los síntomas pueden ser diferentes. ¿Diferentes? ¿Cómo? Podríamos observar inflamación, fiebre o incluso una intensificación del dolor. Sí, las famosas crisis curativas. Exacto. A veces nos asustan, pero en realidad son una señal de que el cuerpo está sanando. Y aquí, de nuevo, las leyes biológicas nos ayudan a comprender qué está pasando. Y a elegir el remedio más adecuado para acompañar al paciente en su proceso. Me imagino que en esta fase podríamos pensar en remedios como belladona o aconitum. Sin duda. Remedios que cubren esos síntomas de inflamación y fiebre. Y no olvidemos que además de la selección del remedio, este conocimiento también nos ayuda a comprender mejor al paciente. Claro, porque al entender el origen del conflicto, podemos ayudar al paciente a tomar conciencia de sus emociones. Exacto. De sus patrones, de cómo estos influyen en su salud. Y esa toma de conciencia es fundamental para que el paciente pueda sanar. No solo a nivel físico, sino también emocional y mental. Es como si las leyes biológicas nos dieran un mapa para entender el viaje del paciente. Y la homeopatía, las herramientas para acompañarlo en ese viaje. Una metáfora perfecta. Y ahora, para completar este mapa, adentremos en una herramienta fascinante que nos ofrece Hammer, el mapa cerebral. El mapa cerebral, una herramienta que nos revela la conexión entre las diferentes áreas del cerebro y los órganos del cuerpo. Es como tener un plano que nos muestra la lógica biológica detrás de los síntomas. Exactamente. Y en la próxima parte de nuestro podcast descubriremos cómo esta herramienta puede revolucionar nuestra práctica homeopática. De regreso en nuestra inmersión, quedamos con la intriga del mapa cerebral, ¿no? Sí, el mapa cerebral. ¿Nos puedes contar un poco más? Claro. Imagínate tener un mapa que te muestra qué parte del cerebro controla cada órgano y función del cuerpo. Ajá. Como un manual de instrucciones. Exactamente. Ya. Ese es el mapa cerebral de Hammer. ¿Y cómo nos ayuda eso en la práctica? Pues nos revela la conexión entre las áreas del cerebro y las manifestaciones físicas de esos conflictos biológicos. Por ejemplo, nos ayuda a entender por qué una persona con un conflicto de separación podría manifestar problemas en la piel. Problemas en la piel. Sí. El mapa cerebral nos muestra que el área del cerebro que controla la piel también está relacionada con el contacto, la protección, la separación. Entiendo. Entonces, si alguien vive un conflicto de separación, digamos de su madre, su pareja o incluso de su hogar, Ajá. esa área del cerebro se activa y puede generar síntomas en la piel, como eczema o psoriasis. O sea, que el cuerpo esté expresando a través de la piel ese sentimiento de separación. Exactamente. Y aquí es donde la homeopatía y las leyes biológicas se complementan a la perfección. ¿Cómo? Con el mapa cerebral podemos identificar el área del cerebro afectada y buscar el remedio que tenga afinidad por esa área y por el tipo de conflicto que la persona está viviendo. O sea, no solo nos fijamos en el síntoma físico. No, vamos más allá. Buscamos la raíz emocional del problema. Ya veo. Por ejemplo, si un paciente llega con dermatitis y al analizar su caso identificamos un conflicto de separación con su pareja,
Podríamos pensar en remedios como Ignatia o Natrum muriaticum, Claro, remedios que cubren la tristeza, el dolor por la separación. y que tienen afinidad por la piel. Es como si tuviéramos una herramienta más para afinar nuestra prescripción. Exactamente. Y no solo eso, el mapa cerebral también nos permite entender la evolución del proceso de sanación. ¿En qué sentido? A medida que la persona resuelve su conflicto, el área del cerebro afectada comienza a repararse y los síntomas físicos empiezan a disminuir. O sea que el mapa cerebral nos permite tener una visión dinámica del proceso. Así es. Nos ayuda a comprender que los síntomas no son estáticos, sino que van cambiando. Fascinante. Creo que lo más importante es que nos ayuda a tener una visión más humana, más compasiva de la enfermedad. Totalmente. Dejamos de ver al paciente como un conjunto de síntomas y empezamos a comprender el mensaje que su cuerpo está tratando de transmitir. Y al comprender ese mensaje podemos acompañarlo mejor. Exactamente. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por el capítulo 3 de Homeopatía y Leyes Biológicas. Ha sido un viaje apasionante. La conexión entre la mente, el cuerpo y las emociones. Sin duda. Espero que esta información les haya sido útil para comprender mejor cómo las leyes biológicas pueden enriquecer su práctica homeopática. Es un enfoque que nos invita a ver al ser humano en su totalidad, a comprender el sentido biológico de los síntomas y a utilizar la homeopatía como una herramienta para restablecer el equilibrio. Y antes de despedirnos, recuerden que pueden encontrar más información sobre este libro y otros recursos en nuestra página web. Visítenos. Hasta la próxima. Adiós.